Suscríbete a la Panterita. Tica con los amigos. Hacé como Pablito Lechuga. Después de tomar y antes de dormir. Tomá Scon. Con Scon, al día siguiente, cero resaca y fresco como una lechuga. Scon es contra la resaca. Pedilos en tu tienda de conveniencia favorita y en farmacias. Scon es un producto de Dallas S.A. Tu bienestar, nuestro propósito. ¿Qué me produce acidez? A ver, el fin de semana suele ser mi permitido y con ello vienen cosas muy ricas, pero a veces también algo de acidez. Seguí disfrutando de tu comida preferida y evita la sensación desagradable de la acidez. Para la acidez, lo mejor es Lomex. Venta libre en farmacias, con la garantía de Laboratorio Sabal. Si los síntomas continúan, consulte a su médico. Esta es Radio 1 de Marzo, 780 AM. La primera con transmisión satelital del Paraguay. Estación cabecera de la mega cadena de comunicación. Integrada por 100.1 FM, Radio Canal 100, 97.1 FM, Radio Latina, 104.5 FM, Romance, todas de Asunción. Deporte Total por la 780 AM. 1 de marzo. Deporte Total. Deporte Total. Primerísima en deportes. ¿Cómo están, amigos? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta entrega de 1 de marzo y Deporte Total. Un gran cariño a todos los televidentes de Mega TV que nos ven por el canal 15 en todas las aplicaciones de la telefonía que tiene cable y nos permite la comunicación contigo, con personal, con IPTV de Copaco y obviamente a los que nos escuchan y ven por nuestra propia aplicación de la mega cadena de comunicación en todo el mundo. ¿Qué tal, Jotita? ¿Cómo te va? Buen día, Luis Enrique, un cordial saludo para todos. ¿Qué tal, Benicio? ¿Qué tal, Luis Enrique, compañeros? Un cordial, fraternal saludo a la gente linda, noble y trabajadora del interior del país. ¿Qué tal, Tano? Bien, buen día, un saludo para todos. Bueno, el vicecampeón de América le ganó al campeón de América. La Academia derrotó al Atlético Nacional por 1-0 con gol de Dieguito Duarte. Este chico que en Olimpia, no digo que no tuvo oportunidad porque tuvo, pero que a lo mejor no tuvo esa seguridad o esa continuidad o esa confianza plena, se está constituyendo en figura en Nacional. Van 3 partidos que viene ganando Nacional, sumándolo de campeonato y ahora de Copa Libertadores de América, y en los 3 ha anotado Diego Duarte siendo figura muy importante. Nacional le gana al Atlético Nacional de local. Hizo lo que tenía que hacer el equipo de Juan Pimpumpido anoche en el Defensores. Sí, y lo ganó bien, justificadamente. El primer tiempo fue bastante económico para ambos, pero en el segundo tiempo el gol tempranero le posibilitó al conjunto de Nacional manejar de una manera distinta, diferente, fue mucho más agresivo, ¿verdad? El equipo nacional de Medellín no tiene nada que ver con esos grandes equipos de Nacional de Medellín de épocas pasadas, y Nacional lo fue llevando tranquilo y tuvo alguna que otra chance para marcar el segundo. Sí, pero a mí tuvo 2 claras en el segundo tiempo, para mí. Que yo estaba viendo por televisión, vos estabas en la cancha, ¿verdad? Sí, y no sé, los cabezazos, sí. No, esa pelota de Gustavo Caballero, por ejemplo, que quedó ahí en el área, en la zona del punto penal, sí, que le pegó por arriba. Bueno, pues no una opción de gol. ¿Cómo no va a ser opción de gol? Si no estaba libre. Y bueno, y erró, él desperdició la jugada de gol. Clarita, estaba solo. Eso fue en el primer tiempo. Y bueno, esa fue una jugada clara de gol. Y en el segundo tiempo la acción de Duarte también, que tuvo otra ocasión para marcar. 2 cabezazos tuvo al arco donde terminó interviniendo el Kili Rojas. Dieguito Duarte, ¿cómo estás? Bienvenido a Deporte Total, un gusto, buen día. Todo bien, muchas gracias, un gusto. Bueno, congratulaciones por tu momento, por tu gol y el triunfo de anoche. Sí, muchas gracias, un triunfo muy importante para nosotros. Dieguito, ¿cómo es que en este momento se está dando esta continuidad que es muy importante para vos? Es cierto, en Olimpia tuviste oportunidades, a lo mejor faltó algo más de continuidad o no, pero se te nota con mucha confianza en estos últimos partidos en que estás apareciendo con mucha contundencia en Nacional. ¿Es algo un poco también de tuyo, la confianza del cuerpo técnico? Sí, claro que sí, influye mucho de esos factores.
y más ahora que estoy teniendo partidos seguidos y estoy creciendo en confianza también y en ritmo futbolístico. La confianza es fundamental, Diego, ¿verdad? Sí, yo creo que sí, es lo primordial en el fútbol. Porque vos ahora estás buscando permanentemente, y el mérito de tu concentración en esa búsqueda es la acción en la cual aprovechás el error que sucede en el fondo del equipo colombiano para filtrarte y robar esa pelota y definir muy bien ante la chique del Kili. Sí, todos los partidos estoy buscando eso, lo que el profe me pide al estar ahí con Arevalo en el partido pasado con Bailones, y creo que aproveché de la mejor manera. Te hago una pregunta, porque yo te he visto en todos los partidos prácticamente que jugaste en el Olimpia. Ahí donde estás jugando ahora, ¿es donde más te sentís cómodo o es ahora que te estás ubicando allí en esa posición y te estás dando cuenta que tenés mucho contacto con el arco rival que te permite estar en permanente búsqueda de gol o no? La verdad que con este sistema de juego que el profe está implementando me estoy sintiendo bien ahí jugando atrás de uno de los grandes que es el que aguanta la pelota, el que peina para que yo vaya al espacio. Porque antes en Olimpia no jugabas en esa posición, Dieguito. ¿Cómo? En Olimpia no jugabas en esa posición. Y ahí medio de enganche no. Jugaba más de 9. Exacto. Bueno, y el grupo está bien. Comenzaron a ganar en el campeonato, ahora en este partido de ida de Copa. Me imagino que ha cambiado el ambiente en el vestuario y en los entrenamientos. Sí, el grupo está muy bien. Después de esa primera victoria ante Aucas, ya el equipo se sintió mejor, que decíamos que nos faltaba una victoria nada más para salir de esa racha negativa que habíamos iniciado. Exacto. ¿Vos tenés vinculación con Nacional por cuánto tiempo? ¿Cómo es tu vinculación con la academia, Dieguito? Sí, tengo hasta por 4 años firmé con ellos. Ah, por 4 años. Olimpia ya nada tiene que ver contigo. No, ya no. Tiene un porcentaje futuramente, pero ya soy jugador en Nacional. Sí, o sea que económicamente hay una parte de Nacional. Derechos económicos. Derechos económicos. Lo deportivo ya es pleno para Nacional. Sería así mismo. Exacto. Vos lo viste, Tano, anoche en vivo a Diego. Sí, Diego, te saluda el Tano. ¿Cómo estás? Muchas felicidades por tu momento. Tano, todo bien, y vos, muchas gracias. Bien. Te veo muy picante, muy pícaro. Seguramente fuiste madurando. Esa salida a Meliano también yo creo que de alguna manera te pudo haber ayudado. Lo explicaste muy bien. Para mí clave la forma que juega Nacional, porque te permite estar ahí expectante con cuando arrastra la marca tu 9, el grandote, ya sea para peinar o definitivamente para habilitarte el espacio. Y eso es lo que me pide el profe. Me estoy sintiendo bien en este sistema de juego, ya que soy el que tiene que buscar los rebotes o la segunda jugada, y me estoy sintiendo bien ahí. Creo que estoy aprovechando. Ayer en el primer tiempo, ¿no te pareció, no sentiste de que se abusó un poquito con las pelotas largas, Diego? Y sí, creo que pudimos haber manejado también un poco más el balón, pero bueno, el rival también juega y es lo que, como se dio la situación del juego. Porque el segundo tiempo fue muy distinto. Ese gol tempranero obviamente que siempre ayuda para la confianza, el factor tiempo, la responsabilidad pasa por el equipo rival, pero los vi también más compenetrados en el segundo tiempo, mucho más agresivo y también mucho más cómodo en el campo. Sí, eso, llegar al gol temprano fue fundamental, ya que crecimos en confianza nosotros y ellos ya salían más y dejaban más espacio. El gol de goleador, el gol de definidor, porque lo tomaste al arquero a contrapierna ahí cuando salía con la intención de achicar. Era colocar y no precisamente potencia. Sí, por la manera en que le di al Kili y saliera más colocar de la zona donde yo estaba también. Exacto. Diego, que siga por este camino. ¿Cuántos años tenés, Diego? 21 años tengo. Ah, está bien que te siga llamando Dieguito, entonces. A mí me gusta. Está bien. Sí. ¿Tiene edad para los Juegos Olímpicos también? Y tiene edad también para los Juegos Olímpicos. Está en edad reglamentaria para las Olimpiadas. Dieguito, una curiosidad nomás. Al salir de Olimpia, en un momento dado, ¿te afectó? ¿Te sentiste no bien arropado
¿No esperabas salir así como saliste? ¿O lo tomaste bien claramente cómo estaba la situación? No, yo me sentí bien más como me recibieron en Nacional. Creo que fue fundamental eso y yo quedo atrás, ahora estoy metido ya en lo que es Nacional. No, yo entiendo y comprendo y me gusta tu respuesta totalmente. Yo quería saber cómo es que te dejaron ir de Olimpia, si no me estaba cerrando y por tu juventud particularmente. Y aquí estás demostrando de que el fútbol es así, el fútbol de repente en un lugar parece que no estás y después te acomodas. Te voy a dar un ejemplo de un argentino que vino justamente a Nacional, Cano, que jugó algunos partidos nacionales y después va al Brasil y ya sabes a quién me refiero, ¿verdad? Termina siendo Sí, goleador y campeón de América, ¿verdad? Sí, claro que sí. Creo que para cada uno hay su lugar y la edad también. Y nada más seguir trabajando que todo llega. Sí, seguir trabajando, tenés mucha juventud. La disciplina es fundamental porque condiciones tenés y tenés todo el camino por delante, indudablemente. Semillero de Olimpia sos, ¿verdad? ¿Cómo? Semillero de Olimpia. Hiciste toda tu formativa en Olimpia, ¿verdad? Sí, todo en Olimpia, dice. Que te siga yendo todo muy bien, Dieguito. Felicidades una vez más por el gol y por la victoria de Nacional. Muchas gracias. Un abrazo grande. Diego Duarte, futbolista de Nacional. 21 años recién tiene. 21 años. Él había estado incluso en una selección paraguaya. La Sub-17. Sub-17. ¿Cómo lo dejó ir a Olimpia? Y lo deja ir porque no lo vio seguramente con... Dice, no te vamos a tener en cuenta, vamos a traer otras personas. No, pero cuando eso estaban todos todavía. Claro. Estaban todavía Duarte, estaba Guillermo Paiva, estaba Bruera, estaba... ¿Quién más? Era un chico que había aparecido bien, recuerdo yo. Sí, él se había lesionado en un partido en Para-1. Tempranito en el partido, creo que jugó 10 minutos y se había lesionado. Y después le costó volver. Pero es así esto. El fútbol es así, claro. Hay miles de casos. Miles de casos. Que y por aparecen, no se adaptan y después los cedes a préstamo, explotan en otro lado o le decís, mira, ¿sabes qué? Buscate otro club, él va y explota en otro lado. Y hay un caso tremendo, Villasanti. Villasanti no tenía lugar en Cerro, se fue a la formativa, se fue a otro equipo. Ahí está. La diferencia es que él va a préstamo. Sí, no, lo cede. Claro, lo cede a préstamo y comúnmente extienden su contrato y van a préstamo. Extienden su contrato y van a préstamo. Llama mucho la atención. Pero la contracara, ¿sabes cuál es? El caso de Ramón Sosa. Hablemos Olimpia. Ramón Sosa, bajo la gradería de River a Olimpia. Y explosionó, no necesitó adaptarse. Y a Arce también le pasó lo mismo. Era de Cerro Porteño, lo largaron y mira dónde está ahora. Ajá. O sea, hay muchos casos. Para mí, Villasanti le cedieron 2 veces a lo que me refiero al caso de Duarte, que no encajó en Olimpia. Claro, lo que usualmente se hace con un chico que vos ves que tiene proyección, pero que todavía no explota, es darlo a préstamo. Claro. Entonces vos no perdés ese capital, ¿verdad? A Diego, por lo que él nos acaba de contar, es el pase, sacó el pase de Olimpia. Sí, sacó. O sea, sacó el pase de Olimpia. Y eso es lo que llama un poco la atención. O sea, no solamente económico, o sea, tiene el pase federativo libre. No es más de Olimpia. Es de Nacional. Es de Nacional. Solamente un porcentaje económico de Olimpia. El caso de Robert Morales también un ejemplo fehaciente. Claro. La Pantera. Ahí lo dejó ir Olimpia. Fue otra cosa. Olimpia lo dejó ir. Ahí fue un tema económico. Como que no quisieron ponerlo un salario a un chico de formativa, porque era de formativa, y decidió ir a otro lado. No es que Olimpia lo quiso soltar. El caso de Duarte, Olimpia no tenía interés en... Y lo quiso soltar. Y lo quiso soltar. Y bueno, uno es por lo que parecía que no le iban a responder, y que esto y aquello, y lo otro por lo económico. Igual le soltó, y la Pantera hoy... explosionó. Sí, pues esos son casos de chicos en formativa todavía. El caso de Duarte, él ya formaba parte de la plantilla de primera división. Y cuando lo sé, buscan justamente que siga creciendo. A lo mejor Olimpia entendió de que no había crecido. Cerro hizo con Vera, Freddy Vera. Lo cedía, lo trajo a Cerro, no funcionó y después terminó desvinculándolo. Freddy Vera. Sí. Este es el momento que ya no es jugador de Cerro, ¿verdad? Por eso. 11:44, ya volvemos, Robert.
Con la promo verano de Aseguradora Yacinetá, protégete vos y a tu 0 kilómetro. Adquirí tu póliza de seguro para vehículos a 0 kilómetro y llévate un voucher de 600.000 guaraníes para equiparlo para la mejor estación del año. Conseguila hoy comunicándote con tu agente de seguros o escribinos al 021-617-8000. Promo válida para Asunción y Gran Asunción. Aseguradora Yacinetá, te acompañamos siempre. Juan Pablo Pumpido, profe, bienvenido a Deporte Total, buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Luis Enrique te saluda, profe. Estoy con Cotita, con el Tano y con Benicio. Congratulaciones por la victoria. Van 3 triunfos consecutivos entre Copa y Campeonato. Le decía recién a Dieguito Duarte, esto acomoda diferente el vestuario, los entrenamientos. Le hacía falta al grupo. Qué triunfo importante. Ganar de local en Copa es lo prioritario. Sí, bueno, un saludo ahí a toda la mesa. Sí, la verdad que sí, por ahí en lo que respecta al trabajo diario no cambia, no modifica, pero sí cambia en la confianza, en el ánimo, en ver todo mucho mejor. Nosotros, como siempre le digo a los muchachos, nosotros estando en el fútbol somos gente que vive de los resultados del fin de semana y el estado de ánimo de toda la semana depende del resultado. Si bien estábamos haciendo bien las cosas desde el principio, por ahí los resultados eran esquivos y bueno, ahora llegaron 3 resultados positivos que creo que el plantel lo merecía de antes todavía mantener esos resultados y bueno, obviamente que es otro ánimo y otra confianza y las cosas salen mucho mejor que cuando los resultados no acompañan. Así que el único objetivo que tenemos es tratar de seguir luchando y de seguir por esta senda. Claro, si decís, Juanpi, que venían haciendo bien las cosas, yo sé que uno entrena para bien y juega para buscar el triunfo. ¿En qué se acomodó más ahora Nacional para que estén llegando estos triunfos? Porque a mí mucho la casualidad no me gusta, tiene que ser causalidad siempre para mí en el fútbol. Sí, creo que lo principal es que encontramos 2 veces el 0 en el arco. Con Triqui por ahí recibimos un gol, pero el equipo estuvo sólido. Antes cada equivocación nos tocaba buscarla adentro, habíamos tenido buenos partidos. General Caballero de Mallorquín jugamos con 10 hombres de los 35 minutos, nos pusimos 2-1 arriba y sobre la hora nos lo empatan con una pelota larga. Después con Olimpia creo que fuimos amplios merecedores de ganar el partido, y en situaciones que por ahí errábamos, no recibíamos gol, y después bueno, encontramos un poco más de solidez como equipo, nos dimos cuenta que teníamos que trabajar un poco más para cuidar nuestro arco y eso nos dio la confianza para también que se abra el arco para nosotros y mantener la valla con pocos goles en contra. Qué bien para el chico Dieguito Duarte esta continuidad, marcando goles, le va a dar una mayor confianza a un muchacho que para mí tiene condiciones, Juanpi. Diego es un jugador con unas condiciones enormes, por eso lo trajimos, porque yo lo conozco a Diego de hace mucho de verlo, sé las condiciones que tiene, no es fácil ser el goleador histórico de un club como Olimpia en inferiores, y era cuestión de darle confianza y darle minutos. Creo que ahí está la clave. Diego es un jugador intenso, es un jugador agresivo, que está bien formado, que tiene mentalidad de todo el tiempo luchar y de conseguir cosas, y bueno, hoy se le abrió el arco y esperemos que siga con la confianza como está y siga con el arco abierto. Hola, profe, te saluda Altano, ¿cómo estás? ¿Cómo anda, Tano? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me alegro que esté recuperado ya de salud. Para completar la racha negativa del equipo, lo del dengue fue terrible, ¿eh? No, la verdad terrible. Todavía no estamos al 100, pero bueno, ahora ya ahora estamos mejor. La verdad me pegó muy fuerte. Tuve 10 días que no me podía levantar de la cama. Me levanté justo el jueves antes de Aucas y pude estar en el partido ahí a media máquina, pero bueno, de a poquito ustedes que me conocen y me van viendo en los partidos, cada vez estoy más rompehuevos con los árbitros y todo eso, así que eso significa que me estoy poniendo mejor. Está bueno. ¿Cuántos kilos perdiste, profe? 6 kilos. ¿Y vos, Tano, cuánto perdiste? Yo 4. Tano también tuvo dengue. Por ese lado vino bien. Obviamente que ahora hay que mantenerlo, pero vino bien bajar un poquito de peso. El problema te saca todas las fuerzas. Si fuera simplemente grasa estaríamos contentos, pero
te tira para abajo. Bueno, en fin. No, terrible. Bueno, terrible realmente, profe. Terrible. Bueno, 3 partidos considero que ya es una racha positiva. Yo estuve anoche en cancha, me gustó mucho lo que hicieron en el segundo tiempo, profe. Una eliminatoria muy pareja, a tal punto que yo decía anoche, bueno, ¿quién dice de que el gol de Dieguito Duarte termine siendo el gol de la clasificación incluso? Sí, ojalá así sea, ojalá consigamos otro más en Colombia para también estar más tranquilos, pues sabemos que vamos a ir a jugar a un estadio muy difícil, contra un rival muy difícil, que se nos va a venir encima y que vamos a tener que saber manejar los momentos de dominio de ellos y tratar de también sacarle la pelota para no estar tan agobiados. Obviamente que el resultado es positivo, creo que merecimos tener un golcito más, pero bueno, no se dio, así que iremos a plantear un partido como si iríamos 0-0 y con el correr de los minutos veremos cómo lo iremos manejando dependiendo de lo que vaya pasando. Sí, viajes largos, fueron a Ecuador, el tema de la altura, el desgaste, ahora de vuelta a este primer partido por Copa, el fin de semana tienen un viajecito, después tienen que ir a Colombia. ¿Cómo hará con respecto al partido en Pedro Juan, profe? Y en principio, por suerte, la dirigencia consiguió para poder viajar en avión, así que eso es importante, porque nos va a permitir tener horas de descanso. Y segundo, vamos a ver esta tarde que volvemos a entrenar y mañana cómo están los chicos que hicieron el esfuerzo muy grande anoche y veremos cómo vamos a alinear el equipo, porque tenemos un plantel con mucha competitividad. El partido pasado ya con Triqui hice 5 o 6 cambios y los chicos lo hicieron de buena manera, así que como se lo dije a los chicos, tenemos que estar todos preparados, porque cuando juega doble competencia se necesita de mucho recambio y todos tienen que estar listos y concentrados y con confianza para poder enfrentar cada partido. El equipo para Pedro Juan debería ser un tanto similar al que jugó contra Trinidense. Conste que contra Triqui jugaste con toda la defensa titular, no sé si estarían en condiciones de volver a jugar otro partido ellos. Y vamos a ver entre hoy y mañana. Y bueno, y después trataremos de elegir lo mejor. Tenemos un plantel, como dije, tenemos un plantel competitivo, que hay jugadores que pelean día a día por el puesto, así que trataremos de elegir lo mejor, lo que veamos que es mejor y de tratar de sumar los 3 puntos que son importantísimos también para poder empezar a escalar en la tabla. Bueno, Juanpi, gracias por el tiempo y a mantener los -6. Así es, vamos a tratar de buscar -9, -10, ya que estamos. Chao, profe. Dale, abrazo grande. El técnico de la academia que ayer derrotó a Atlético Nacional en Copa por 1-0. La revancha la próxima semana. Robert, y volvemos. Ahora sé beneficiario de Asismet, más ágil, más informados y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismet, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app como reservas de turnos o estudios, compra online del Draft Store y más. Viví la experiencia Asismet descargando la app o ingresando a www.asismet.com.py. Asismet, toda la vida. El sueño de tu terreno propio es posible hoy. Descubrí el privilegio de vivir cerca del nuevo Puente Héroes del Chaco, Quintas de Asunción en Chacoí, nuevos terrenos en preventa con todos los beneficios básicos disponibles. Contacta al 0982 64 74 42 y en las redes sociales como @AtlantiCasaPY. Invertí en calidad, invertí en Atlántica de Inmuebles. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Acércate a una de las 80 sucursales o escribinos al WhatsApp 0991-670-000 o llamanos al 519-4000. Compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, nos vamos a meter en el tema de Cerro Porteño porque hay algo que realmente es inevitable, seguramente un debate aquí en la mesa de Deporte Total. Un debate en torno a una declaración, una vez más, del entrenador de Cerro Porteño. La vez pasada causó cierta polémica y fue razón de debate la manera en que declaró o la forma en que respondió al periodismo en conferencia de prensa Víctor Bernay, ¿verdad? Y ahora declaró para un medio colega, agradecemos la gentileza, y vamos a escuchar para poder analizar lo que dijo y cómo lo dijo el técnico de Cerro Porteño sobre el caso del jugador brasileño Edu.
¿Y quién contrata? Y con obviamente que la dirigencia contrata, no es el entrenador, pero entiendo que tiene que participar el entrenador con el gerente deportivo en cierta medida, algún conocimiento, ¿verdad? Porque si traen un jugador para reforzar el equipo de primera, tiene que llegar en ciertas condiciones mínimas de poder entrar en una semana al equipo. El entrenador de Cerro declara de que el jugador prácticamente no está en condiciones de jugar un fútbol competitivo, no está en condiciones de jugar con el equipo de primera. En una palabra, trajo un jugador fuera de forma. Entonces hay algunas cosas, pero no es, se puede dar un caso especial, ¿verdad? Que necesite tal, pero la manera en que habla y declara, quiero debatir acá. Vamos a escuchar lo que dijo, lo de que declaró Bernay sobre el brasileño Edu para tomar un poco postura, porque a mí me llama la atención algunos términos utilizados por el entrenador, donde trató, hasta me parece que trató de ser lo más liviano posible. Bernay. Para mí, hasta eso. A ver. Relazado un poco con campo y un poco con el departamento de fisiología. Él hoy va a entrenar con el departamento de fisiología, no va a entrenar con nosotros. Necesitamos ponerlo a punto y en ritmo futbolístico de equipo y de partido. Sabemos de su capacidad para hacer gol que tiene, pero lo necesitamos en excelentes condiciones físicas y futbolísticas para poder desempeñarse en un partido oficial. Así que bueno, es ir haciéndole el proceso, y cuando el departamento de fisiología lo considere, va a estar a las órdenes del plantel para poder tener un lugar en el equipo. No, todavía no está en condiciones de jugar el fin de semana. Él tiene que trabajar bastante, está perdiendo kilos que necesitábamos que pierda, y cuando esté con el alta del departamento de fisiología, ahí se va a insertar a los trabajos con normalidad y a la par del plantel. Vino fuera de forma, excedido de peso. Pero eso es evidente, de acuerdo a esas declaraciones. Pero hay digamos, un aspecto que yo quiero rescatar cuando habla de dos facetas totalmente distintas, ¿verdad? Pero que tienen una relación directa. Cuando habla para que pueda, primero, adquirir el peso necesario, la condición, la respuesta física que estas circunstancias exigen una alta competencia, es lo primero. Pero hablo para que a su vez pueda tener ritmo de partido, que obviamente no tiene, y ritmo de equipo. Son dos cosas distintas, pero con una relación hasta directa. Tres te diría yo con lo que vos estás explicando. Claro. ¿Cuál sería el tercero? No, y los tres que dijiste vos, para mí que son tres, no dos. Claro. La forma en que explicaste claro, son tres. Son tres. Pero lo puntual es ritmo de partido y ritmo de equipo. Es decir, primero tiene que acomodarse de lo que yo califico la mecánica de movimiento, de cómo juega conceptualmente, cómo se mueve el equipo, ¿verdad?, de Cerro Porteño, y después el ritmo de partido. O sea, quiere decir que, en de acuerdo a lo que yo interpreto, le falta todo ahora. No, primero, le falta todo. Yo cambio lo último que dijiste al revés. Lo último ya, primero tiene que ponerse en ritmo y después va a entrar en... Está el gordo. movimiento del equipo, ¿sí? Está gordo. No, está fuera de forma, porque hablo de kilos. Para un jugador profesional está excedido de peso. Vino con exceso de peso. Eso, está. Que a lo mejor hay que saber, porque no es cuestión de agarrar y decirle gordo al jugador nomás así porque sí. A lo mejor, porque él dice no tiene ritmo de competencia. A lo mejor él estaba, lógicamente, libre, parado, estaba de vacaciones, y yo te puedo asegurar que hay muchos jugadores que vienen de vacaciones excedidos de peso con 2, 3. Hay que ver cuántos kilos de más tenía también. Uno lo ve en la imagen y fino no está. Se nota ahí que tiene por lo menos 2 o 3 kilitos que bajar. Pero hay que ver si él venía de vacaciones. Lógico que un jugador de fútbol
esté inactivo y con sobrepeso. Y para un jugador de fútbol tener 4 o 5 kilos de más está como, entre comillas, gordo. O sea, no es gordo así tan literalmente, ¿verdad? Si está de una manera de acostumbrado... decir, pero está nalgón, si está con alguna si él es profesional, para un jugador de fútbol profesional, esos 5 kilos lo bajás en una semana. Pero si vamos al origen, si uno realmente tiene una conducta profesional, no puede estar excedido de tanta cantidad de peso. No debería. Entonces, vamos a empezar por el principio. Acá entonces es decir, acá es una bofetada del entrenador a la dirigencia que contrata a un jugador fuera de forma. Y categóricamente, por lo que yo escucho de Bernay, él como que, no voy a decir que él no dijo que lo traigan, pero evidentemente que él, como que lo trajeron a Edu y le dijeron, mira, este es tu 9. Sí. A lo mejor él dijo, sí, o sea, tráiganlo, pero lo voy a poner en forma porque evidentemente que él no está todavía en un 100%. En la segunda respuesta, Gotita dice eso que vos, da a entender eso que vos estás diciendo. En la segunda, viste que está editada esta entrevista. En la segunda respuesta de lo que pasamos, él toca así como vos decís, cuando hay una repregunta por lo visto del colega. Sí, no, por eso te digo, él habrá probado, pero... Él descarta, ahora mismo descarta. Él, de acuerdo a lo que habla, más o menos dentro de 15 días hablamos, lo voy a probar en el equipo. A ver si tiene el ritmo de equipo, el ritmo de partido. A mí no me preocupan puede tener 3 o 4 o 5 kilos de más. Eso para mí es, ahora mismo me parece que pasa a un segundo o tercer lugar. Lo que sí a mí me preocuparía es en cuánto tiempo él se va a poner en condición cardiovascular. Y bueno, de resistencia. Y bueno, pero va a tener su proceso, ponerle como mínimo 15 días, 22 días. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es que para cuando eso ocurra o pase ese tiempo, Jotita, puede que el equipo ya se haya despedido de la apertura, hermano. Y todo puede pasar. Y ese es el problema cuando salís al mercado a la desesperada comprar cualquier cosa. Eso no quise decir yo. Porque terminaste trayendo más, me parece, por una presión de la gente que por lo que realmente necesitaba. Porque a mí me parece a mí me encanta que la gente sea sincera. Me parece que Bernay fue extremadamente explícito. Sincericidio. ¿Y por qué fue extremadamente explícito? Por lo que dijo Gotita. Le trajeron un jugador que probablemente ni él sabía que iba a venir, ¿verdad? Y para mí la forma que declara lo liquida a Jubero. Lo liquida, por eso. Lo liquida al gerente deportivo. Correctísimo. ¿Verdad? Sí, señor. Y esa no es una buena señal. Porque yo estoy seguro que si era un jugador conocido de Bernay, lo iba a proteger. Pero no iba a ser tan detallista como fue ahora. Como lo fue ahora con este jugador. Y otra cosa que vale la pena aclarar, para no confundir, ¿verdad? Simplemente, cuando se habla de fisiología, no es simplemente gordura, sobrepeso y compañía. Es todo. Es un todo. Sí. Ver también por qué tiene ese sobrepeso. Es como dijo Gotita, verlo cardiovascular todo. Exactamente, porque por ahí es un jugador que habitualmente juega con 2 kilos de más, ¿verdad? Porque cuando vemos es medio retacón. Claro, porque físico. A lo mejor con 2 kilos de más, cierto. Porque si pierde esos 2 kilos, ya pierde fuerza. Sí, ¿verdad? A lo mejor él jugaba con este peso. Otro detalle. Pero para lo que pretende este cuerpo técnico, cuerpo médico, fisiólogo de compañía, tiene que bajar de peso. Claro, pero ojo, que también puede ser otro factor, Tano, que su biotipo sea así. Sí. El caso de, por decir, el caso de Polenta, por ejemplo. Sí, sí. El Ancho Ibarra, ¿te acuerdas? Le pusieron finito en Libertad y no pasó nada. Sí. No agarraba una pelota. ¿O me equivoco? Sí. En cambio, en su sobrepeso y ancho y todo lo que vos quieras, con tortillita de por medio, era el jugador de la cancha. Sí. ¿Te puedo meter un ejemplo? Sí. Cuando llegó Prato, jugó su primer partido. Sí, era de gordito. Esperando que te diga todo. Bueno, me equivoco. Cuando lo miraste así y no dijiste, pero Prato caso no estaba con un poquito de sobrepeso. ¿Te daba esa sensación? ¿Cuántos partidos jugó Prato de esa primera vez hasta aquí? Y 3 veces por ahí. 3 veces. ¿Cómo jugó el partido anterior al Clásico? Rompió todo. ¿Y el Clásico? Rompió todo. Fue la figura. Claro, por eso. Y bueno, y para eso está el trabajo específico de la fisiología ahora. Claro, y
¿Prato cuántos años tiene? No, Prato está por los 33. Sí, bueno, 33. ¿Y este brasileño cuántos años tiene? Pues 32. Cuanto más edad, la acumulación de grasa es distinta, es diferente. Sí, claro. ¿verdad? Y para los jóvenes también, así como sube, también le cuesta menos bajar, ¿verdad? Y Prato, estamos hablando de un profesional 100%. Ahora, yo quiero volver nomás al tema que están tocando. A mí me gusta porque es un caso muy importante. Acá los cuatro tienen razón y o sea, tenemos razón los cuatro en cómo expresa Bernay. Jotita habló de lo cardiovascular, claramente, correcto. Tano habló dando la razón un poco de que es un todo, que es un todo. Sí. Benicio también tocó el tema de un poco del movimiento y el tema que si era jugador de Bernay o él recomendaba en cierta medida lo iba a proteger, no iba a ser tan claro. Todo esto se tiene que sumar a lo que se está comentando por los pasillos, que yo no voy a meter ahora en este tema. Pero ¿cuándo es el partido? ¿Pasado mañana? El sábado. Pasado mañana. Hoy es jueves. Sí. Estoy en tanto partido. Hoy hay fútbol. Hoy tenemos fútbol de Copa otra vez. El sábado, Cerro está obligado a ganar. El entrenador está obligado a que su equipo gane. Bernay está obligado. ¿Alguna vez desde que está en Cerro declaró así Bernay? Nunca. No, pero ahí volvemos a lo que hablamos la semana pasada. Lo que pasa es que Bernay está hoy en día en una racha de resultados que nunca ha vivido en Cerro Porteño. Sí. Él está viviendo hoy en Cerro Porteño lo que otros entrenadores anteriores han vivido. Sí. ¿Verdad? Sí. Esa presión, esa tensión del hincha de ganar, mira, ¿para qué lo pone a fulano? No hace goles, el equipo juega mal. Y él está empezando a sentir, porque anteriormente no lo sintió, porque anteriormente vos escuchabas la conferencia de Bernay y era todo cerrismo, ¿verdad? Todo era color de rosa, estar en ese club es maravilloso, yo amo este club. Era todo, era más una conferencia de prensa motivacional, de expresión de fanatismo hacia Cerro Porteño, y también un poco de análisis de juego, ¿verdad? Pero hoy él atraviesa tal vez su momento de menor estabilidad en cuanto a resultados. Entonces ahora en la tempestad, entre comillas, que para mí yo creo que no lo van a sacar todavía a Bernay, yo creo que no, pero él está sintiendo de por ahí un poco ese riesgo. Sí, pero entonces declara como declara. Es algo nuevo para él. Para mí Jotita declara como declara, porque también de esa manera está deslindando cualquier responsabilidad que se le pueda endilgar eventualmente por la situación de este jugador brasileño, Edu. Claro, ¿sabes lo que pasa también, Benicio? Entonces él dice, sí. Claro, no, termina. No. Y eso por un lado. Y por el otro lado, coincido con el Tano, es un claro mensaje de ponerlo en evidencia, lo mandó al frente al gerente deportivo con esta. ¿Cómo un jugador bajo estas condiciones, digamos, se arrima al plantel de Cerro Porteño? ¿Verdad? Por eso hay que saber leer en entre líneas, Jotita, todo el tenor de las declaraciones en la conferencia de prensa de Bernay. Y otro detalle, no solamente el contenido, sino la forma. Es decir, no solamente lo que dijo, sino la forma en que lo dijo. Lo dijo con una impotencia contenida. Y vos lo podés palpar eso. Bueno, ahí ya vamos a un tema interpretativo, sí, ¿verdad? Un tema de percepción. No es la primera, ni va a ser la última vez que un equipo traiga a un jugador al cual lo tenés que poner a punto. Por diferentes motivos y razones, ¿verdad? Por diferentes motivos y razones. Sí. A mí no me parece que esté mal que Bernay aclare esta situación. Porque ¿qué va a pasar de aquí a 1 o 2 fechas si Cerro gana el sábado y el siguiente partido vuelve a empatar y no aparece Edu? ¿Qué te va a decir? Pero otra vez Churín, otra vez Ferfer, otra vez Alfio, ¿por qué no lo ponen al brasileño? Y la gente no sabe que el brasileño no está en condición física. Bernay lo que dice con esto para mí es, señores, este muchacho vino, todavía no está en condiciones de jugar. Porque yo recuerdo que también Francisco Arce, cuando llegó Prato, ¿qué dijo Chiqui Arce? No,
A Lucas lo tenemos que trabajar, a Lucas lo tenemos que poner a punto. Y bueno, y después de 4 días lo llevó al banco. Sí. Y lo hizo jugar. Sí. Y lo hizo jugar. Bueno, la necesidad muchas veces tiene cara de hereje. Claro. No es la primera vez. Entonces, el hincha de Olimpia, por ejemplo, ahora podría agarrarse de la cabeza, y meto nomás la comparación porque, por eso digo, no es la primera ni la última vez. Olimpia lo trajo a Polenta y sí, él estaba acostumbrado a jugar tal vez con un peso, pero él vino por encima de ese peso y nunca se puso en forma. Nunca se puso en forma y jugó. Y Olimpia, por ejemplo, lo ficha a Beto Espínola, que es un buen profesional, ¿verdad? Pero Olimpia lo fichó lesionado. ¿Cómo sabes que el Beto Espínola, en el momento en que le den el alta médica como para que él empiece a entrenar, va a estar en peso? Olvídate, él va a tener que bajar unos cuantos kilitos. Entonces, dentro de todo, entre comillas, no es una catástrofe traer a un jugador para ponerlo a punto. Lo que sí llama la atención es que Bernay como que se despega de la situación. Así mismo. Pero depende pues quién sea, Jotita. Vos hablaste del Beto Espínola, lo contratás lesionado, pero vos ya lo conocés al Beto Espínola. Claro. Si estando bien, es lateral derecho de la selección paraguaya. Por eso. Campeón con Cerro. Yo a este muchacho, con todo respeto, no lo ubico. Yo tampoco, no lo conozco. yo tampoco, Polenta jugó en Italia. Está bien, Tano, ¿verdad? pero yo no hablo de... Son cosas que vos podés hacerlo. No. Vos quisiste traerlo a Totina Amarilla. Sí. Volador, paraguayo, 9, haciendo allá su club, no lo quiso Jugando. No lo quiso soltar. Jugando, sí. Haciendo goles. Después no sé qué otro más también sonó por ahí, no pudo traerlo. Y al final traes un jugador que no estaba en ritmo y que viene totalmente fuera de forma. Ahora, tenés que salir a explicar, porque hay situaciones en el fútbol. Es un buen delantero, pero recién en 3 meses. Bueno, este jugador viene 2 años gratis, y si juega 30 partidos en el año, ahí Cerro Porteño va a tener... Hay pues formas y formas. Pero vos me quisiste traer un delantero, no quiero decir top, pero un buen delantero, un goleador, y al final me traes, con todo respeto, un desconocido, y aparte fuera de forma. Estamos hablando de la Antártida con el Polo Sur. Por eso yo no cuestiono la jerarquía ni la trayectoria de los jugadores. Yo voy más al tema de ponerlo a punto nomás, sea quien sea, porque así también vos podés traerlo a Edu, que para nosotros es un desconocido porque nadie lo tenía a Edu, y a lo mejor de acá a 15, 20 días se pone en condiciones y hace 30 goles por temporada y nos callamos. Bueno, pero como vino Marcelo Moreno Martins con un cartel impresionante y no funcionó. Vamos a ver los números. Vamos a ver los números de este muchacho. Le pedí a la producción ahí para que vean ustedes los números más recientes de este jugador de 30 años, joven todavía, 30 años para el fútbol todavía del presente. Tiene apenas 4 partidos jugados entre el 23 y el 24, ¿verdad? En su equipo, el último equipo, Curitiba. Que no está mal. Sí, el 22-23 jugó poco, 10 partidos nomás. Para el fútbol brasileño 10 partidos es casi nada. Estuvo en el 22-23 parte también en el Diván Alfugaray, 6 partidos. En Cruzeiro, donde más jugó, en el 21-22, 48 partidos. Ya es otra cosa. No, pero no te vayas tan lejos, estamos hablando del presente. 4 partidos el año pasado. Sí. 4 partidos el año pasado. Hay que ver el calendario del fútbol brasileño. Espérate, por eso es mitad y mitad. Sí, pero igual es poco, para mí, para el fútbol brasileño es poco, 4, todavía. De todas maneras. Cantidad de goles no me puso ahí. No, ¿me puedes poner? En el Cruzeiro tuvo una ahí tuvo muy continuidad. Buena. No, y ahí creo que jugó 48 partidos y marcó 21 goles. Al de al lado. Y esa fue está la pelota. Temporada. Sí, ahí está, 48 partidos en el 21-22. En los últimos años también estuvo pólvora mojada, tipo Walter González. ¿Qué video se puso en él en su presentación? ¿Con qué camiseta? Cruzeiro. Y bueno. Eso fue allá en el 21-22, estamos en el 24. Y ese fue su video de presentación. Y bueno, en Curitiba la última que tuvo 0 goles. En Curitiba en el 22 2 goles. En el Divá Al Fujairá jugó 6 partidos nomás, hizo 2 goles. En Cruzeiro sí 21 goles en 48 partidos en el 21. 21-22. Por eso hay que ver el calendario brasileño como viene de la mano. ¿Verdad? Pero igual, estamos hablando de antes. Pero bueno, este es
el caso de este jugador. Yo recuerdo que me habían dicho que había dicho Bernay, me habían contado que había dicho Bernay, que él decía, yo si voy a traer un extranjero, tiene que ser mejor del que tengo acá. Pero está cantado que no dijo Bernay, tráiganlo a Edu. Sí. Evidente, ¿verdad? Es evidente que Bernay no dijo, tráiganlo a Edu. Acá hubo un trabajo contrarreloj, que el viernes se cerraba el libro de pase, Cerro tenía que traer o necesitaba urgentemente un 9, no pudo con Amarilla, no pudo con Alonso, creo que era el uruguayo, o no recuerdo el apellido, no conseguía los delanteros que tal vez eran prioridad, y lo trajeron contrarreloj a Edu. Ahora, yo voy a esperar a verlo a Edu en cancha, pero evidentemente de que no fue un apuntado de Bernay, una prioridad de Bernay. Por eso decía Jotita que era una bofetada para la forma en que declaró el entrenador para la directiva, y dentro de ese rango entra el gerente deportivo, que es directamente Jubero, porque un jugador tiene que llegar de la mano del gerente deportivo, ¿verdad? Ojalá que baje los kilos de más que tiene, que se ponga en forma, y si sigue siendo Bernal el técnico de Cerro Porteño, va a debutar con él. Pero ¿por qué afrontamos? Y responda. Perdón, Luis Enrique, que te pise, pero ¿por qué afrontamos este tipo de situaciones en nuestro fútbol? Las instituciones, o en el caso específico de Cerro Porteño. ¿Por qué? Porque la plaza nos da. Entonces, ñan en Boriajú y retazo. Claro. Sí. Claro. No se sabe. No. ¿Vos sabías que Totino Amarilla está jugando en México? Totino Amarilla está jugando en México, está haciendo goles. O sea, ahí ya estás trayendo un jugador que está un poquitito por encima de lo que usualmente podríamos traer. Sí. ¿Verdad? Nuestro mercado no da para traer a un jugador que te está haciendo en 20 partidos 15 goles en el San Paulo. Porque no te va a venir acá el muchacho a hacer claro que no. 30 goles en el fútbol paraguayo. Va a ir a otro lado. Económicamente nosotros no estamos para competir con muchos mercados. Exacto. Y lo traemos a Edu. Yo por eso digo, yo quiero verlo en cancha. Porque después, si Edu en 15 días empieza a hacer goles, ¿qué te va a decir Jubero? Y bueno, Jubero te va a decir, no, nosotros le hicimos un seguimiento, nosotros lo conocíamos, hicimos el trabajo de scouting, hablamos con fulano de tal en el fútbol, así no nos pasó una muy, acá está el delantero. ¿Y por qué llega para la sexta fecha de campeonato entonces, si es que ya le estaban haciendo un seguimiento? No, yo no sé, yo te estoy dando un ejemplo. No, estoy dando una imaginación. Claro, a tu imaginación. Yo me sumo a tu imaginación. Ahora, ¿qué garantías te da de que si venía Alonso iba a hacer 20 goles por temporada? Marcelo Moreno Martín vino y no funcionó, y era un delantero con extrema calidad, una chapa. Goleador de la clasificatoria. De los delanteros que vinieron últimamente, con Bosel y otro delantero de Bayor y todo lo demás, era de lo de más grande chapa, era Marcelo Moreno Martín. ¿Y qué hizo en Cerro Porteño? Hizo un gol a Libertad, un golazo y un gol en el Clásico. Y después era suplente en Cerro. Sí. Como también te puede venir un tapado que vos decís, pucha madre, ya jugó 10 partidos en un año, y a lo mejor le pasa o hace la gran Diego Duarte, que no funcionaba en el Coritiba, viene a Cerro, encuentra su lugar en el mundo y empieza a hacer goles. Es muy incierto este tema, es complicado. 12:18, hablando de ese detalle, la Pantera Morales jugó en la primera Olimpia, llegó a debutar en la primera Olimpia. Para acomodar nomás ese tema, no es que era solo la formativa, llegó a jugar en la primera Olimpia. ¿En la primera Olimpia? En la primera Olimpia. Sí, por eso cuando Cerro lo vende, Olimpia cobra derecho de formación. Jugó en la y primera. creo que no, derecho de promoción. Sí. Formación es una y promoción es otra. Claro. Formaciones allá en Concepción. No, formación no se hace su primer fichaje. Sí. Y sí, en Concepción jugaba. Club ahí. Y la promoción cobró Olimpia. 12:19. Cuando sos cliente de Bueno, tenés todo lo mejor del primer banco digital las 24 horas, los 365 días del año, porque todo lo bueno de los paraguayos se merece un banco para que estés siempre junto a ellos. Descarga la app y disfruta los beneficios. Bueno Bank, el banco digital de todos los paraguayos. Ña Virginia, donde se come como en casa, con el mejor sabor del hogar. Ahora en el shopping en la estación de los Jardines de Luque. Te esperamos, Ña Virginia. Hierromat, empresa líder en comercialización de
de acero, chapas, perfiles, varillas, planchuelas y caños de todo tipo. También variedad de accesorios y ferretería. Contamos con servicio de entrega en nuestras 17 sucursales. Comunicate al 021-584-857 o seguinos en redes como @hierromap. 40 años forjando éxitos. Tupiru Villa, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Call Center 021-569-9000. Tupiru Villa. Cuando el dolor nos queda como secuela de aquello que picó e impide disfrutar nuestro día a día, uno deja de hacer lo que a uno le gusta o movernos como nos gusta. Para eso llegó CBD Forte Lasca, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidio de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. Aplica la crema CBD Forte Lasca por 20 segundos en la zona afectada, 3 a 4 veces al día y sentir rápido alivio. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad a su seguridad. Venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. La hinchada de la parrilla lo sabe, no hay asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros parrilleros sean completitos, solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Ya sea en una reunión familiar o entre amigos, disfruta siempre del mejor choriqueso, el auténtico, el original. Choriqueso Chorti, con la calidad de la cooperativa Chortizer. La Comercial Villetana, mayorista minorista. Desde 3 unidades ya tenés el mejor precio en carnes, panificados, frutas y verduras. Ex Ruta 1, kilómetro 16. Encontrá varias de nuestras ofertas en Facebook e Instagram. La Comercial Villetana. Bueno, 12:20. Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis Enrique? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Un saludo para vos, son los compañeros de la audiencia Radio 1 de Marzo, Deporte Total y de la audiencia Mega TV. ¿Puede ser que haya pasado desapercibido para la gente de Cerro, su dirigencia, el gerente deportivo, la forma en que declaró Bernay sobre Edu? ¿Habrás escuchado? Yo creo que ya lo habrás escuchado, habrás visto luego y ahora ahorita escuchar. Una declaración muy fuerte, la manera de declarar. Liviano aparentemente, pero muy clara, muy explícita, muy puntual. Ayer en el extra, justamente los compañeros también estuvieron debatiendo y estuvimos escuchando a Luis Enrique y yo volví a escuchar, estuve analizando y siendo bien sincero y sacando conclusiones. Yo creo que el profe Bernay, reitero, y ya claro con esto, Luis Enrique, no es ninguna información, no es yo tuve respuesta sobre lo que voy a mencionar, pero creo que el profe Bernay dijo como para que se entienda un poco a lo que se refería con la situación de Edu, digo yo. Perdón, Ernesto, no entendí bien lo que quisiste expresar, eso al final no. Yo te planteé lo siguiente. Sí. Si no hay algún comentario de la gente que habla contigo, de la gente de Cerro, el que ahí algún dirigente, alguien ahí con quien hablas siempre para saber algo de lo que pasa por ahí, no te dijo nada. A eso yo me refería. Y no escuché la última parte de tu respuesta, no interpreté bien. De dirigentes no, de dirigente al menos no tuve ninguna respuesta. A lo que me dirigía es que Bernay dijo eso para dar a entender algunas cositas, que seguramente no fue un pedido suyo, de que trajeron un jugador que no está en forma. Yo creo que esa es la interpretación que yo saco de lo que mencionaba ayer el profe Bernay. Por supuesto, nosotros observamos el entrenamiento el día lunes, lo vimos con algunos movimientos interesantes de Edu, pero hay algunos departamentos que justamente se dedica a la preparación física y si uno no está al 100%, es un poco difícil contar con un jugador que no está así, Luis Enrique. Así que me parece que el profe Bernay dijo eso para que se entienda un poco hoy la situación de Edu, que también gran parte en su comentario mencionaba Jotita, de que la gente va a reclamar un poco del por qué no está Edu, por qué no tuvo minutos, y creo que eso fue la intención justamente del profe Bernay en esa respuesta que brindó ayer con la gente colega de Tío. Sí, por eso, vos habrás estado muy lejos, digo, ¿verdad? Porque muy lejos de cuando estuvo entrenando. Mira que vos hablaste bien, escuché que otra gente habló bien de él también y no, por lo el técnico no dijo totalmente lo opuesto a lo que ustedes dijeron. No, a ver, una cosa es su condición física
otra cosa es su condición técnica. No, pero Lo que mencionó Ernesto fue que picó una pelota sobre Jan Fernández. Yo ahora con yeso y en mi muleta podía picar una pelota y Si me está sale botando, bien. si está Pero, botando. claro, pero si me decís, anda a hacer un skipping, gambeteado, correr 100 metros, no voy a poder hacer. Lo que yo entendí que dijo Ernesto ayer es su condición técnica en definición. Sí. Y mira que en solo lo físico técnico, y en no, está bien, espera. Está bien lo que está. Pero vos hablaste solo lo técnico. O te expresaste que estaba trabajando. De movimiento, eso es lo que me llama, ¿verdad? Claro, movimiento de delantero, que ahí no necesita estar al 100% para rebotar una pelota, para picar a 10 metros de espacio vacío, no necesitas tampoco demasiado. ¿Y qué más hizo Cerro lo que vos pudiste observar? ¿Hizo, por ejemplo, reducido o fueron simplemente trabajos de coordinación, definición y compañía? Fueron trabajos de coordinación y definición, Tano. Por eso nosotros mencionamos y destacamos los movimientos de Edu, el delantero brasileño, y ayer el profe no me va a dejar mentir porque mencionamos justamente en cuanto a lo físico, que lo vimos un poco en Algón, y creo que el profe Bernay también mencionó eso ayer en su respuesta. Por eso, yo mencionaba el tema de Edu, que lo vimos con unos movimientos interesantes, tuvo definiciones muy importantes con Gianni y con Alexis Martín, pero ayer el profe mencionaba esta situación de sus condiciones físicas que todavía debe bajar algunos kilitos, y destacamos justamente anteayer en el extra y también ayer con los comentarios hacia Edu, el delantero brasileño. Sí, pero si no, está perfecto, pero es raro que nadie, ninguno de tus informantes no haya puesto en contacto contigo, ¿verdad? Aunque las declaraciones, nos pueden pasar desapercibidas estas declaraciones, nos pueden pasar desapercibidas. Me llama la atención de que si un jugador no está bien, esté practicando normalmente con el grupo, ¿verdad? Si no está bien físicamente, al final primero lo estás exponiendo y segundo lo expones a alguna lesión. Pero por eso es que a mí... Yo quiero saber qué tipo de trabajo reducido, por ejemplo, no va a poder hacer. Si no está bien físicamente. Pero escucharon lo que dijo el pero, entrenador. pero lo que plantea Luis Enrique es la repercusión en el estamento dirigencial de Cerro Porteño, porque son repito esto, el fondo y la forma en que expresó, lo que dijo Bernay, no puede dejar de ser analizado por la dirigencia de Cerro. Pero bajo ningún sentido. Públicamente la máxima autoridad deportiva con el plantel declaró que hay un jugador que no está en condiciones, que no está para un fútbol profesional competitivo en su presente. Y cuando le hace una repregunta al colega que le hizo la pregunta, es más amplio todavía en su manera de expresarse sobre el tema. Eso es lo que a mí me llama la atención. Ya ustedes todos dijeron, desligándose un poco del compromiso. Una pena es que no haya dicho en cuánto tiempo él pensaría que puede estar listo. Ahí cambiaría un poco también, o por lo menos ahí algo. Cambia todo, por eso ahí cambia todo. ¿Cuánto tiempo estima, profe, que...? Y sí, porque a ver, si yo vengo... ponerlo en cancha. Bueno, claro, porque si yo vengo fuera de forma en el quilaje, si vengo fuera de forma en lo cardiovascular, si vengo fuera de forma en la tonificación muscular, yo te estoy hablando que vas a tener que hacer una pretemporada. Después de una pretemporada, 12 días para ir soltando el cuerpo. Ahí ya estamos hablando de casi un mes, ¿verdad? Pero si el tipo estaba entrenando, no jugaba, o qué sé yo, hace 15 días que está con una molestia en el tobillo y no entrenaba y subió 2 kilos, pero cardiovascularmente lo pones una semanita a hacer trabajo físico y está en condiciones, no es grave. ¿Me explico? Hay situaciones y situaciones. Ahora, si Edu va a tardar un mes en ponerse a punto en todos los aspectos, quiere decir que vino muy mal físicamente, en todos los aspectos. Ahora, si el tipo se pone en condiciones en 10 días, ahí pasa. Y pero claro, yo te digo, está bien. Lo que yo no entiendo, bueno, en realidad entiendo, pero digo nomás, hay jugadores paraguayos que son transferidos. Inspección médica. No, porque tuvo una yardia además, y se lo rechaza, hermano. Se lo rechaza. Y acá se acepta igual. A mí, Olimpia lo rechazó a Patiño. Lo rechazó a Patiño, cierto. Una cosa que quiero aclarar, y ya, no te vayas, Ernesto. Todavía no hablamos prácticamente nada. Sí, pero eso no es solamente yarda. Hablamos con Gustavo Morínigo.
Gustavo Morínigo, nuestro compatriota sí, que sí. dirigió mucho tiempo en Brasil, Sí. que lo enfrentó o sea, que lo tuvo como jugador rival. Lo conoce. Y lo conoce. Dice que él había sufrido una lesión y eso lo bajoneó un poco. De que es bueno y que es bueno y que él había sufrido una lesión y que eso lo hizo Lo hizo bajar de nivel. bajar de producción, digamos. De producción. De producción. Hay que ver cuándo sufrió la lesión, por eso jugó poco a lo mejor. Y por eso también seguramente. Por eso estamos haciendo un periodismo de investigación al respecto. Pero Lo vamos a buscar volvemos después. a lo Morínigo. mismo. Siempre habrá una explicación. El tema es ¿Cómo trae? cuando vos traes un refuerzo, ¿Cómo el trae? refuerzo tiene que jugar. Así, o si no, no es refuerzo. así nomás. Me tengo que ir a la pausa. Ya. Contrataciones. ¿Cómo? Incorporaciones. Esta es una contratación, esta es una apuesta. Sobre la hora. Claro, contrarreloj, por eso yo aclaré en mi discurso antes, dije, Cerro contrató contrarreloj, el viernes se cerraba el libro de pase, no cerró con este, no cerró con este, no cerró con este, quién queda libre y vamos a ver, y si este es bueno, si juega bien, bueno, listo, lo fichamos a este. Es una contratación. Es como usted le decía, Benicio, que después y yo y toda mi apuesta, todo mi resto. Pero en ese gol-in puede pegar el golpe de la noche o... Así mismo, mira cómo manejan los términos, Gotita. Robert, ya volvemos. Hierropar, de los cimientos al techo. Hierropar, todo para la construcción. Cementos, varillas, servicio de contenedores, entrega inmediata. Avenida Próceres de Mayo, 805, Casa Italia, teléfono 021-220-894 y sucursales. Llena tu verano de ahorros con Copetrol. Carga la calidad de siempre a precios más bajos. Hasta 1.250 guaraníes menos en naftas y hasta 610 guaraníes menos en diésel. Todos los días. Visitala y llena tu tanque con el mejor combustible del país. Consulta las estaciones adheridas en @copetrol_PY. Copetrol, vamos. Llega el momento de ponerse el protector solar y hay consumidores de todo tipo. Dermagloss te ofrece una familia de productos adaptados a cada gusto y necesidad. Cremas, emulsiones y spray. Factores de protección para bebés, niños y adultos. Y los productos post-solares, sea cual sea tu elección. Dermagloss tiene una línea completa con varias opciones. Elegí el que más se adecua a tus necesidades y protege tu piel para que siempre se vea linda y sana. Dermagloss, una familia de productos para que tomes lo mejor del sol. Hay una discusión acá. Interna. Hay una interna brava. Pero para bien. Pero Sí. para en positivo. Para bien. Le dije a Benicio, yo fui de vacaciones y vine con 3 kilos menos. ¿Viste? Uno se puede cuidar también en las vacaciones. Entonces yo le respondí, no te creo, Jotita. No me crees, ¿está bien? Sí. Trae una balanza. Bajó de peso pero engordó en su pie herido. De acuerdo a lo que te dijo Mourinho, si Bernay asumía otra postura y iba a decir, no, el muchacho vino, no está en condiciones, va a poner bien porque no jugó mucho y él anteriormente tuvo una lesión. Entonces, ¿qué le vas a decir? Claro. Después vos vas a decir, bueno, trajiste un jugador lesionado que hace poco. Bueno, pero son posibilidades de repente que te da el mercado. Digo nomás que cuando uno quiere florear, lo florea. Cuando quiere ir para el otro extremo, y también lo puede hacer. Sí, lo puede Se hacer. despegó Tano de la situación. Él se despega de esta situación. Se despega y hay un quiebre. Eso es categórico. Un quiebre entre Bernay y Jubero, A decimos. la pucha. Eso es grave. No, una buena señal. Eso no es una buena señal. Pero Si hay un ahí no- quiebre entre Jubero y Bernay, Pero al final Cerro está en Siria, parece. Todo es un desastre. Problema aquí, el técnico se va a ir, que traen... Cerro un desastre entonces. y cuando no ¿Por qué ganaste no en están equipos grandes así, Jotita, tan seguido, Y aparecen los fantasmas, Jotita. Así nomás es. sí. No, hay Aparecen muchas los cosas. fantasmas por todos lados. Y ya le buscar el pelo al huevo. Esto ya Sí, pero pasó. no vayan a invocar vos a los fantasmas. ¿Qué había pasado con Ah, Jan eso sí, Fernández? eso ¿En el es caso de otra Jan cosa. Fernández hubo algún inconveniente? ¿Qué había pasado en el caso de Jan Fernández? ¿El año pasado? ¿Quién intercedió ahí? Entre... Nadie. Gustavo Morínigo, ¿cómo te va? Gustavo Morínigo, un gusto, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a la mesa, a la excelente mesa, ¿cómo están? Bien, Gustavo, bien, aquí estoy con Jotita, con el Tano y con Benicio. ¿No puedes integrar por un ratito la mesa de Deporte Total aquí en televisión y radio? Un ratito nomás, Gustavo. A la pucha, qué honor, un equipazo, integrar ese equipazo, perfecto, sí, dale. Gustavo, lo conoces, ¿verdad, Edu, este brasileño que vino? ¿Qué características tiene? Lo llegaste a ver jugar, me imagino, más de una vez cuando dirigías en Brasil, ¿no? Sí, lo conozco de enfrentarlo.
Más que nada en el 2021 que me tocó la Serie B con Curitiba y él jugaba en Brusque, a pesar de que el equipo no era de los mejores ni estaba en la parte de arriba de la tabla de la Serie B. Se había recuperado una lesión y salió goleador. El año siguiente él jugó en Cruzeiro y también tuvo una destacada labor, ¿verdad? Quizás no tanto como el año anterior, hizo unos cuantos goles y ascendió con Cruzeiro en la Serie A, ¿verdad? Es un jugador de área, es un jugador que le gusta rondar el arco todo momento. Lo tomo más como un definidor, a pesar de que tiene muy buena técnica también para salir un poco más y jugar y asociarse, pero lo veo más con características de área. Quiere decir que ese tiempo que lo viste anotaba, porque estábamos justamente 2021 fijándonos en su palmarés de goles, y la última parte que lo abriste, que dijiste Cruzeiro, hizo como 21 goles en 48 partidos, no deja de ser un promedio interesante, ya con no sé si fue en el ascenso eso, ¿verdad? O ya en primera. Fue en el ascenso en la Serie B también, Cruzeiro un equipazo, creo que salió campeón en el Cruzeiro en ese año. Ascendió y él tuvo una participación destacada. Entonces para vos es más definidor, que es de área. Sí, él es más de área para mí, no es tanto de salir por supuesto no sé bien qué edad tendrá, pero por la edad mismo es un jugador con experiencias. Es un definidor para mí, así que... para mí está en edad plena, 30 años recién está pleno. Sí, tiene que acostumbrarse primero al ritmo y al calor de aquí, pero esa es otra cosa. Me parece que sí, me parece que le puede ir bien, ¿verdad? Porque a pesar de que la última temporada no tuvo mucha secuencia, no jugó tanto con Curitiba, al final sí que hizo un par de goles, y creo que puede ser lo único que le falta, el ritmo de juego. Eso es lo que estábamos hablando, que está un poco fuera de forma, y él nos estaba explicando al entrenador la situación, y eso es lo que estábamos debatiendo acá. Entonces nos llamó la atención la forma en que declaró, ¿verdad? El colega, no te pido que opines al respecto, pero sí lo hicimos nosotros. Entonces, por eso queríamos hablar contigo, que sé que le conoces a este muchacho. Él jugó también en el Curitiba que vos dirigías, ¿verdad? Sí, él jugó el año pasado, estuvo ahí. El año pasado, por eso te digo, no tuvo tanta secuencia. Al final sí pudo retomar más o menos su nivel, hizo un par de goles y después ya vino para acá, ¿verdad? Hola Gustavo, Tano soy, ¿cómo estás? Tano, ¿cómo andas, amigo? Bien. Un abrazo grande, Gustavo. Un gusto escucharte. Igual para todos. Entonces, cuando vos lo tuviste como rival, cuando lo enfrentaste, ¿él fue la referencia principal en ataque? ¿Era el 9-9? Sí, es el 9-9, el tipo de área, saliendo, sí del área, pero saliendo muy poco, de un jugador que al menos en ese momento, voy a hablar de ese momento, era muy difícil de marcar, intuitivo y bueno, técnicamente bueno para la definición, ¿verdad? Él parece ser muy ancho, retacón sería para nosotros, ¿verdad? ¿Siempre fue esa característica física, Gustavo? Sí, a pesar de que al comienzo le costó un poco más, ¿verdad? Porque él estaba saliendo de una lesión. Pero con todo y eso, en ese año él salió goleador, o sea que tiene con qué, la verdad. ¿Y lo ves chocando? ¿Es un 9 de choque, es decir, por esta contextura física que tiene? Mira, no sé si entrar en comparaciones, pero me parece un poco más del estilo del que es Fernández, que está en su mismo equipo, ¿verdad? Para empujarla. Claro, para empujar, para rondar, para un oportunista del gol, me parece mucho de esa característica. Qué gusto, Gustavo. Realmente aportaste mucho para nuestros televidentes y oyentes de la radio. Porque es el personaje y el tema ahora, ¿no, Gustavo? Por eso, muy importante esa radiografía.
tiene su currículum, ojalá que le dé mucho a su club actual, ¿verdad? Al fútbol paraguayo, porque eso es lo que esperamos siempre de los refuerzos, ¿verdad? Que vengan y aporten lo suyo. Gustavo, un gusto. Lo mejor es hoy que pronto esté en actividad de nuevo. Sí, estamos trabajando, nos tomamos nuestro tiempo también, estamos trabajando en eso, no solamente aquí, sino en varias ligas para ver por dónde rumbeamos. ¿Mantener el bigote? La barba entera, me da una... No. Ya no me puedo sacar. No, porque acá me pone una foto acá, vos dirigiendo, en el... el buzo de Curitiba, alemán, sí. Y está, tu bigote estaba tupido, la barbita casi no existía, y el chivito un poquito ahí abajo, pero... Bigote sí. Muy tupido al estilo mexicano estaba. Fue una época de que mi hija me pidió que me deje así, y bueno. Si te pide tu hija, palabra santa. Sí. Abrazo, profe. Abrazo a ustedes, muchas gracias. Gustavo Morínigo. Robert, y volvemos con Ernesto. Vení a vivir momentos increíbles en Il Palazzo, el mayor centro de entretenimientos de Paraguay. En Pinedo Shopping, juegos, torneos o mesas digitales exclusivas, amplia variedad gastronómica y shows en vivo. Viví toda la experiencia en Il Palazzo. Dimo es tu socio digital que te permite realizar giros, transferencias y operaciones QR más fácilmente, acumulando puntos y cupones en su programa de Vene-CIOS Madimo, además de poder vincular cuentas, cooperativas, tarjetas de crédito cabal y panal, y todo desde tu celular. Descarga ya mismo desde Google Play o App Store y hacelo más fácil con Dimo. Dimo es mucho más. Atención socios de Cooperativa Medalla Milagrosa. Activa tu PIN transaccional en tu agencia favorita. Desde el 25 de enero solo con tu PIN podés realizar transferencias, pago de servicios de terceros y en App Medalla Milagrosa trabaja. Activa tu PIN transaccional hoy mismo y realiza tus transacciones seguras en línea con Medalla Milagrosa online y app Medalla Milagrosa 24 horas. Para más información, contactarnos o en redes sociales o al 519-9000. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, 38 años creciendo juntos. Blascor Pinturas, los colores de tu vida. Productos de altísima calidad, durabilidad y acabado fino. Blascor Pinturas, seguinos en nuestras redes sociales para conocer un poco más de nuestros productos. Gran partido del capitán de la selección campeona del preolímpico, Dieguito Gómez, el misionero. La jugada del gol que comenzó con Messi la define Diego Gómez, y después el festejo con un abrazo entre Messi y Diego Gómez. Me encantó el partido de Diego Gómez. París lo espera, hermano. No, impresionante. Ya sabes que se va a llegar al Juego Olímpico, vos. Ya te contaron. Dieguito Gómez realmente pisando el área como hizo todo el campeonato preolímpico el capitán de la albirroja. Qué feliz me pone por este chico. Qué bárbaro, 20 años con una personalidad, abrazándose con el mejor jugador del mundo todavía, Lionel Messi. Bueno, Ernesto, actividad del plantel de Cerro al final para esta tarde. Hoy 18 horas activa el equipo del profesor Víctor Bernay, donde sin duda creo que ya vamos a tener un poco el panorama del onceno que va a presentar el día sábado ante el conjunto de Sudamérica. Tema Cecilio Domínguez, Luis Enrique, por el momento, esperando la práctica de hoy, al banco de suplentes. Al banco de suplentes, sí. Hasta el momento, esperando la evolución que vaya teniendo en lo físico Cecilio Domínguez hoy y también mañana, pero como mínimo a la banca de suplentes Cecilio Domínguez para el partido ante Sudamérica. Así que al menos en la consideración sí o sí Cecilio Domínguez para este fin de semana. Yo pienso que igual está para la banca. ¿Algo más, Ernesto? Sí, otro punto. Sí. Ayer tocamos el tema de un posible cambio de sistema. Y también yo dejo allí esa pequeña duda a Luis Enrique. Si va con dos hombres en ofensiva, Cerro Porteño para jugar ante Sudamérica. Yo te voy a hacer un planteamiento. Sí. Si hay cambio de sistema, arranca titular Queso Fernández. Totalmente. A eso quería apuntar. Bueno, ¿algo más? Fer, Alfio. Si hay cambio de sistema en ofensiva. Bueno. ¿Y quién va a salir? Y una duda en la línea defensiva. Sale Pachi, ¿verdad? ¿Quién va a salir en el medio? Sale Pachi, sí. Sale Pachi. Así como están las cosas, podría salir Pachi. ¿Por qué tenés tu duda, Tano? No creo. Y va a entrar Viera también en el medio campo. No, pues ahí le va a hacer volantear a... ¿Y quién va a ser tu volante por izquierda? Y
hay que ver, Tano. Si no va el Pachi, el candidato, por supuesto, yo sé que al hincha no le va a gustar mucho, pero el candidato podría ser Riveros. Con esto no estoy diciendo que el Pachi no puede hacer esos trabajos, porque está acostumbrado, ya lo hizo en las primeras fechas, pero hoy en cuanto a lo físico tampoco está bien el Pachi, así que por esa razón, reitero, si se da el cambio de sistema, por izquierda está la duda si va el Pachi o lo hace Luis Riveros. Bueno, ¿algo más? Vamos a Luis Enrique, así que hoy 18 horas, el entrenamiento de Cerro Porteño, donde ya va a plantar el onceno que va a jugar Cerro Porteño para recibir en el Defensor del Chaco al conjunto de Sudamérica. Gracias, Ernesto. Dale, señor, tranquilo, un abrazo para todos. Sí, vamos a ir con Robert, pero a la vuelta de Robert vamos a hablar también porque Olimpia también tiene su Edu, pero ya jugó con Martín Palermo. Ya volvemos. Hoy queremos hablarte de uno de los integrantes de la familia Hipogloss, la crema protectora Hipogloss Cuidado Diario. Utiliza en cada cambio de pañal para evitar la dermatitis en la piel de tu bebé. Hipogloss calma, hidrata y regenera la piel de tu bebé gracias a su componente de aceite de almendra y manteca de karité. Somos Hipogloss, la familia más completa para la dermatitis del pañal y la cicatrización de heridas. ¿Sabías que en Acepasa Seguros tiene una amplia gama de cobertura a tu disposición? Seguro hogar, accidentes personales, salud y multirriegos, comercial para pymes y mipymes. Ingresa ahora a www.acepasa.com.py para más información. Acepasa Seguros, tenerte protegido, nuestra misión. Decidí calidad y confiabilidad. Exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Magistral Confecciones, una empresa paraguaya con 52 años de trayectoria, reconocidos por la eficiencia y la alta calidad de confecciones en trajes sobre medidas, listos para vestir, camisas, pantalones y uniformes empresariales. Tenemos varias opciones a tu elección. Visítanos en Avenida Quinta entre Nuestra Señora y Chile, de lunes a viernes de 8 a 19 horas y sábados de 8 a 18 horas. Teléfono 021-391-100 y el 021-371-624. Magistral Confecciones, 52 años al servicio del buen vestir masculino. Me siento muy contento porque logramos con mi compañero, después de muchos años poder clasificar al preolímpico. Después de creo que 20 años podemos lograr eso y salir campeones. Más que nada llevamos una alegría inmensa al país mismo y es algo inexplicable para mí porque me eligieron como capitán y salí como goleador, y eso es gracias a los compañeros mismos que siempre fuimos una familia ahí. Yo estoy dispuesto a lo que me digan ahí en la APF, vamos a ver qué pasa, pero a mí siempre va a ser un orgullo muy grande vestir la casaca en donde me elijan, me voy. ¿Te habló tanto sobre eso? ¿Te dijo para que estés un poco más tranquilo? Sí, claro, él me había comentado al llegar acá, me había dicho, y como dije, estoy dispuesto a lo que elijan ahí en APF, lo que ellos van a ir. Lo mejor de mí siempre mostrar y ayudar al equipo siempre, y poder salir campeones sería una alegría inmensa para nosotros como compañeros, y en eso estamos, pero ahora vamos a aprender todavía, falta muchas cosas que mejorar y vamos a ir ahora a disfrutar por la victoria y a empezar ya para el próximo partido. ¿Una dedicatoria especial por el gol? ¿Cómo? ¿Una dedicatoria especial por el gol? Sí, claro, para mi mamá que me vino a acompañar hoy, después de 6 meses de estar solo acá, ahora me está acompañando acá ella. La mamá de Diego Gómez. Estábamos escuchando a nuestro gran capitán de la selección campeona del preolímpico, el misionero Dieguito Gómez, de gran actuación en el Inter. Participó en el primer tanto del Inter con un pase filtrado para Messi. Participó el segundo gol que comenzó Messi ahí y definió después Diego Gómez. Y el festejo con el capitán y el mejor jugador del mundo. Sí, y Messi le gambeteó hasta que estaba en el piso, dice Mati, ¿verdad? A ver, ¿querés mostrar otra vez el gol? Ahí está, Messi. Ah, sí, hay un jugador de rival en el piso y es un monstruo Messi, sigue siendo un monstruo, el mejor jugador del mundo, no hay nada que hacer. Bueno, 12:48, ¿qué tal, Gustavito? Buenas tardes, Luis Enrique, el saludo cordial a toda la audiencia de la 780 Radio 1 de marzo, y no me quiero imaginar el debate que se va a armar si estaban hablando del jugador de Cerro Porteño, lo que se puede llegar a decir de
Un ¿Y jugador qué pasa con Ronnie Redes? Él realmente está excedido de peso. ¿Cómo es que lo puso en el Clásico Palermo? No sabía el técnico. Pero él ya viene así, yo recuerdo, y la primera vez creo que cuando llegaba Ronnie Redes, hacían la consulta de cómo estaba. Yo le decía, no, Ronnie Redes está para un tiempo importante. Pero ¿y cómo es que lo puso Palermo? No me estás contestando, me estás repitiendo lo que ya dijiste, es cierto. ¿Cómo es que, cómo no, lo puso ahí porque se fijó en sus palmarés de antes, que estaba en la MLS? ¿Cómo fue para que lo ponga Palermo? Porque lo dejó fuera a Manu Romero y lo puso al... Está como Kiko más o menos. Y a lo mejor no le conocía, no sabe cómo es su característica, su masa muscular. Yo vuelvo a repetir, Palermo llegó y se encontró. Ronnie Redes ya venía estando de suplente en partidos anteriores. Yo creo que él se jugó. ¿Quién lo trajo a Olimpia a Redes? ¿Cerrati? Y es jugador de Diego Cerrati. Ronnie Redes ya era una obsesión en la temporada pasada ya para Olimpia. Ya era una obsesión para Olimpia. Y lastimosamente yo creo que el parate que tuvo Ronnie Redes le fue muy perjudicial. Yo no sé si él se dejó estar demasiado, pero aquí lastimosamente a Romaña también le pasó factura ese tema. Sí. Imagínate la diferencia del físico de uno con el otro. Y Romaña enseguida se pudo poner bien. No, y por el físico hace más notorio. Sí, y claro. por las características del juego. A Romaña es un zaguero centro. Y Ronnie Redes todos lo conocíamos como un picador, como un desequilibrante, y eso hace que sea muy notorio. Por cierto, hoy está de cumpleaños Ronnie Redes. Hoy justamente está de cumpleaños. Pero es notorio. Feliz cumpleaños, que le auguramos feliz cumpleaños y que pronto esté en forma, mira. Yo creo que él va a entrar nuevamente en un recondicionamiento físico. El profe Gastón Mendoza es un especialista, lo va a recuperar. Yo estoy seguro que, no digo en 15 días porque hay que ver cómo sigue evolucionando, pero hay que ver en cuánto tiempo. Él llegó y estuvo prácticamente casi 15 días trabajando de manera diferenciada. Y cuando digo de manera diferenciada, es trabajar doble turno. Es trabajar a la mañana en la parte física y trabajar en la parte futbolística. Él tuvo ese trabajo intenso, pero no lo vi cuando llegó en el primer día. Pero yo creo que ahí ya hay una evolución. Imagínate, si hay ya una evolución hoy en día, quiere decir que vino totalmente fuera de forma. Bueno, en un ratito, me está escribiendo Ernesto ahora. En un ratito vamos a entrar otra vez con él. Buscale a Ernesto de nuevo, por favor. Eso, bueno, nos va a complementar la información que ya había adelantado. Ustedes recuerdan que, perdón Gustavo, que Ernesto había dicho que, bueno, le voy a dejar que él pase el dato. Bueno, entonces Olimpia también tiene un jugador que está fuera de forma. Y no se puede tapar. No puede tapar, no. Voy a mentirle a la audiencia y es muy... todo el mundo vio que está fuera de forma, fuera de timing, que tiene que trabajar mucho Redes, y que por lo visto definitivamente Palermo no sabía, no sabía. No, y así nomás. Yo creo que Palermo consumió. El hecho de colocarlo a Matías Almeida también fue una situación, vamos a ser sinceros. Nadie no pensaba que Matías Almeida... A mí lo que me sorprendió es que no esté Manu Romero. Para más, Mati no estuvo ni siquiera en el banco de los partidos anteriores. Y sí. por eso. Por ahí, los jugadores... Martín Palermo viene de esa escuela de entrenadores, a lo mejor alguien le comentó y por ahí tuvo un... Lógicamente. Sí, mira el apellido, por ahí... yo recuerdo que él dijo que lo puso a Almeida para otra función, para contragolpear, para ponerlo, él dijo que para protegerlo ahí al lado de Richard, para estar ahí en el medio, dijo, no lo puso directamente, sí, pero uno piensa para eso, pero claro, para contragolpear, pero primero para ayudar en el medio, para hacer un hombre más de ida y vuelta. Pero dadas las circunstancias, uno recuerda que siempre decía, Bianchi siempre parece cuando hace el cambio, recibe el llamado de Dios y le salía bien los cambios. Y seguramente uno dice en ese sentido, es que Palermo llegó y tuvo 3 días. Sí, pero eso es un gusto futbolístico, Gustavito. No me vaya a comparar con lo de Redes, pues yo no necesito verlo entrenar para darme cuenta de que él está con sobrepeso. ¿Verdad? O sea, no me vaya a decir de que Palermo, porque le pasaba un informe, Palermo lo termina utilizando. Yo no necesito, de última necesito un entrenamiento, me voy a dar cuenta que no está bien.
Es difícil justificar. ¿Verdad? Yo también entiendo. ¿Sabes qué muy pasa difícil. con este tipo de jugadores? El reducido te tapa muchas cosas. Porque él en el reducido y puede hacer algo de lo que... Ahora, en los grandes recorridos queda evidenciado. Y ahí eso pasó cuando la pelota de contra que recuperaba Olimpia, cuando Cerro entusiasmado iba arriba después el 1-1 y venía la pelota y no podía aprovechar nada con redes. Él en el primer pique se ahogó y no cambió nunca de aire. Exactamente. Pero ahí por lo menos podemos defender. Olimpia no hizo un trabajo de 60 o 40 minutos de fútbol. Prácticamente se basó en realizar en reducido, Más tácticos también. más táctico, movimientos estáticos, parar un segundito, mover las líneas defensivas. Por ahí habrá pasado, porque o si no iba a quedar totalmente desnudo Ronnie Redes ante esta situación. Por eso nada más. Y una fichita de, no sé si decir de disculpas, ¿no? Disculpa de que... Y el hecho de llevarlo en ese sentido, de exonerarlo a Martín Palermo sobre esta situación de Ronnie Redes. Sí, por claro, eso, no le puede echar cargarla a un entrenador que llegó, bajó el avión y tuvo el carácter, la personalidad de dirigir el clásico así sin... Y bueno, perfecto, pero el que se tiene que poner en forma es Redes. Redes está fuera de forma física y futbolísticamente hablando. Voy a cortar un ratito lo tuyo, Olimpia, y volver a hacerlo porque hay que ser justo con el compañero. Ahora que estoy con él, sí le voy a decir, él nos había dicho de la posibilidad que los 4 campeones arrancan de titular el sábado. Y ahora dice que justo cuando estábamos cortando recibió, no se percató que recibió el informe, un pajarito ya le contó. El 11 que armó y que tiene en principio Cerro para el próximo sábado, o sea, para pasado mañana. Ernesto, te vuelvo a escuchar, a ver, contanos, ¿qué pasa en Cerro? A ver. Sí, gracias Luis Enrique por la información, por supuesto, porque recibimos de lo que tiene pensado Bernay y lo que trabajó ayer por momentos en la práctica, y creo que hoy estaría poniendo nuevamente este onceno. Jan Fernández portería, Alan Núñez, Ronaldo de Jesús, Bruno Valdés y Santiago Orzamendia. En el medio, los 3 volantes que mencionamos en su momento: Robert Pires Mota, Fabricio Peralta y Wilder Viera. Un poco más adelantado, Juan Manuel Iturbe, Fernando El Queso Fernández y Alfio Oviedo. El onceno que tiene pensado Víctor Bernay trabajar nuevamente esta tarde y poner en cancha para jugar el sábado ante el conjunto de Sudamérica, Luis Enrique. Y ahí se da lo que había dicho. Entran los 4 campeones. Entran los 4 campeones con la selección sub-23 y también, así como están las cosas y lo mencionamos, Cecilio Domínguez a la banca de suplentes. Te responde tu duda ahí, Tano. Este es el equipo que entrenó ayer. No hay tanto cambio de sistema porque al final tiene... No, te digo nomás, pero hay 4, entran, hay 5 cambios para mí. O sea, no 5 cambios, entran los 4 campeones y más lo del queso. Yo no hablo de los cambios, yo digo nomás del cambio de sistema. Lo único que va a cambiar es que el queso va a jugar, hacer el papel de media punta de Cecilio Domínguez. ¿Y tú de dónde vas a jugar? No. Por derecha, extremo por derecha. ¿Y por izquierda? ¿Y queso? No, queso no, pero no. Y sí, Viera para mí se va a recostar hacia ese lado. Un poquito más. No. O cambio de sistema directamente. ¿Vos qué decís, Jotita? No. Con esos hombres. Para mí, Viera va a jugar de volante interior por izquierda. Está bien, sí juega Pires Damota. No. Juega Pires Damota. Pires Damota juega. Peralta juega y Viera juega. Pires Damota va a ser el volante fijo para mí. Peralta por derecha como interior y Wilder por izquierda como interior. Y un poquito más adelante el queso y por derecha Iturbe. Y punta a punta Alfio. ¿Y por izquierda Cecilio? ¿O quién? No, Cecilio en la banca. No, tiene pata por izquierda. No, pata no. Le falta pata en la izquierda. Pero este es el equipo que entrenó, les cuento ya. Sí. ¿Por qué Pio le va a faltar las patas? Y que es manco de que Pio el queso. No puede estar por eso. Queso no va por izquierda. Queso va a hacer su enganche. El que le va a dar fútbol. No sé yo qué le va a hacer, pero va a jugar ahí, en el lugar de Cecilio, en la figura táctica. De recuperación por derecha Iturbe, por izquierda Queso y punta Alfio. No tendrá las características de Cecilio, lo que vos quieras, pero en el lugar de Cecilio va a estar. En esa figura táctica. Como un extremo por izquierda. Exacto. Como un puntero por izquierda. Fernando Fernández. Eso. Ok. Bueno. Y bueno. Vamos a ver.
Muy bueno. Hoy va a ampliarnos Ernesto en el Extra Deporte Total antes del partido de Copa que tenemos también. Dale, Ernesto, excelente, brillante, Ernesto. Ernesto dio el equipo que entrenó. El equipo, usted le quiere contradecir al profe. No, claro. El equipo que entrenó. Dio Ernesto. Pero ¿y quién no está contradiciendo a nadie? No, es que el Tano es que le busca la quinta pata al gato. Fue el tema de etiquetar táctica. No, pero. Bueno, ya está. Etiquetar no le vamos a comer todo el espacio a Gustavito. Adelantó. Puede ser 4-3-1-2 también. ¿Cómo? 4-3-1-2. 4-3-1-2. ¿Y quién va a ser? Ferfer el enganche y Turbe y Alfio en punta. Ahí sí. Para mí que eso hoy es esa. Para mí que eso es ahí. Enganche. Y Turbe por izquierda. No está mal eso, Benicio, ¿eh? Sí. No está mal. No está mal. No está mal. Yo lo veo más a que eso como media punta hoy. Acompañante por detrás. Ahí se puede acomodar con el cambio de figura. O si no, en un momento dado, por consecuencia del partido, puede ser tan lo que dijo Benicio. No vayan a matarla a Benicio. Tano. No. Por lo que le está matando, no. Voy a decir que no, que vos lo debe de enganche y él le ve como un puntero por izquierda. No, él no, es que le ven, él va a jugar, él entiende, cree que puede jugar igual ahí, nada más. Claro. Yo no estoy diciendo que comparto que pueda jugar al queso, yo ahí no lo pongo al queso, porque Benicio piensa que sí, ¿cuál es el problema? Sí, nomás. Chao, Ernesto. Dale, señor. Excelente. Excelente, da crédito al compañero. Juegan los 4 campeones. Sí, juegan los 4 campeones del preolímpico del Bambino Jarazaguirre de titular. Él dijo de que no lo descartaba a Ronaldo. A Ronaldo, y entrenó de titular ayer. Sí, porque los otros estaban... Bruno Valdés y Ronaldo de Jesús. Sí. La pareja. Le anotaron mal nomás allá. Bruno Valdés y Ronaldo de Jesús. Bueno, exacto. Seguimos con Olimpia, que no se enoje la franja de tu equipo. Sí, Luis Enrique, veníamos comentando ya Olimpia y cómo cambiaron. Hoy Olimpia podemos decir más tranquilo el equipo. ¿Ya tenés? Y podemos decir ya si hay alguno, si hay retoque. ¿Ya hablas con Martín Palermo? Hay buena relación. Es futbolista, te sabe el manejo, sabe el manejo. El retoque lateral derecho, que es obligado. Después no quiere tocar mucho. Le salió bien. Es un equipo, Guaraní es un equipo que puede llegar a ser similar a lo que puede llegar a pretender a lo que fue Cerro Porteño. Si bien Olimpia va a tener esa necesidad de salir a buscar un poco más, de proponer un poco más por más tiempo en el partido, solamente lo va a esperar a Capazo, y esa es la duda. ¿Es Junior Loreto o Capazo en esa zona defensiva? Y si quiere ir un poco más, le está viendo bien a Bruera, y por la característica que como que pretende jugar Martín Palermo. ¿Le va a quitar a Kevin? Yo no digo que lo va, pero es lo de Bruera. Bruera va a llegar a tener más minutos con Martín Palermo. Hoy en día, Kevin Parzahud demostró, tiene... No, pero Kevin, es decir, yo no soy Palermo, pero no creo que Kevin pierda la posición para este clásico. Para este clásico no, pero... pero de que Bruera va a tener más chance con Palermo tampoco dudo, porque es un poco de su característica. Claro, muy bien ahí, profe. ¿No le vas a discutir ahora a Benicio a eso? No, pues vos sos capaz de discutirla, Benicio. Cualquier cosa. Lo que pasa es que entre Kevin y Bruera hay mucha diferencia. No, pero característica de diferencia. Claro, por eso. En el pique, velocidad. No deberían luego competir, ¿verdad? Pero como Prato sale y que Parzahud es un picador, cuando necesita hacer eso, Bruera no va a ser de la partida, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, pero va a enfrentar a otros equipos. Pero pueden jugar juntos Kevin y Bruera, por ejemplo. Sí, claro. Sí. Claro. Sí. Ahí sí puede ser la opción. Claro. Lo que pasa es que también el hecho de que si... doy nada más un ejemplo porque estábamos hablando de fútbol con personas que están dentro. Kevin Parzahud puede ser justamente lo que necesitaba Olimpia en ese segundo tiempo frente a Cerro Porteño. Ese picador, ese y arrancar con Bruera. Por ahí podía haber pasado y cambiado la historia del partido, ya mirando el diario del lunes. Sí, pero ahí no vamos a lo mismo. Si vamos a jugar ese juego, Olimpia no iba a marcar el gol a los 14 minutos y no estaba Parzahud. Perfecto, pero... Pero de las características de Parzahud para el segundo tiempo del clásico era fenomenal. A pedir de boca. Simplemente que le faltó el resto físico. Se lo notó cansado a Parzahud, por eso viene el cambio. Era aguantarlo 10 minutos más, pero estaba... Era tentador aguantarlo 10 minutos más.
pero ya estaba agotado y buscó otras alternativas, porque si ustedes se fijan en el juego Olimpia era buscar rápidamente Richard Ortiz, buscar las puntas. De un lateral de costado era un peligro permanente y era causada zozobra con los dos matungos Olimpia. Y esa va a ser la característica de Olimpia. Olimpia por momentos puede llegar a jugar lindo, pero no le pidan que haga esos partidos del Brasil de 70. Olimpia hoy necesita ganar. Hoy Olimpia necesita ganar. Y Martín Palermo es de esa característica por lo que pudimos averiguar. El equipo. Repito, Gastón Olveira en el arco, la zona defensiva con Carlos Paraguarí Espínola, los centrales Saúl Salcedo. Voy a guardar ese segundo central ahí todavía. Junior Barreto todavía. Pero Capazo no va a ser sorpresa. Y aclaro, no va a ser sorpresa. ¿Cómo está entrenando y cómo está de peso él? Bien. ¿Está bien? Él sí, ya vino, trabajó los primeros días, trabajó doble turno y ya está liberado a disposición de Martín Palermo. Y no va a ser sorpresa, reitero, no va a ser sorpresa si por ahí llega a arrancar. El lateral izquierdo Román, en el medio campo Fernando Cardoso, Richard Ortiz, Ale Franco va a mantener su posición en ese medio sector y lo va a mantener a Hugo Fernández. Arriba, Lucas Prato y Kevin Parsahut. Ese sería el onceno. Que en principio repite equipo. La única duda que te queda es que por allí aparezca el central argentino. Sí, y el cambio obligado. El de Paraguarí por Tuco. Y el de Paraguarí sí. Que es un cambio. Sí. Es un cambio. No, ni en la banca, Tuco no está para este fin de semana. Y veo difícil. Estuvo ya trabajando, intensificando un poco, pero no lo va a arriesgar. Están en esa parte de evaluaciones físicas y sería... ¿No averiguaste, Manu Romero, por qué no estuvo en el clásico? Fue decisión técnica. Una decisión ahí... Pero ahora ya le habrán hablado de Manu Romero. Y yo creo que no tengo dudas que va a estar por lo menos en la lista de los 23. Burera ya está sin problema. Ya estuvo luego para el clásico, ¿verdad? Sí. Ahora ya está pleno. Ya estuvo. Es más, por eso digo. Por ahí le pica el bichito de las características a Martín Palermo por lo de Burera. Pero hoy no lo puede sacar a Kevin Parsahut. El presidente de Olimpia no está acá. Bueno, al que le queda por cumplir unos días de mandato. El actual está de viaje. Sí, está fuera del país. Viaje. Llega el domingo. Tengo entendido que va a llegar para el partido. Llega para el partido. ¿Se va a ir al partido? Tengo entendido que sí. No, pocas veces ha faltado a los partidos el presidente Miguel Cardona. ¿Nadie de la nueva dirigencia del futuro presidente va a hablar? Yo creo que en cualquier momento va a haber una voz nuevamente. En cualquier momento. Pidieron un compás de espera. Hay un momento de transición. Una pregunta. Como yo tenía el dato que Malte Melgarejo iba a entrar en la comisión directiva, al final no lo he visto en la lista. ¿Él seguirá siendo gerente del club con esta administración? ¿O? Sí. Yo no tengo dudas. Es una persona muy cercana al nuevo presidente, también ha sido del expresidente. Yo creo que va a seguir. Hay un buen camino ahí en la parte gerencial del Olimpia. No, Malte Melgarejo está hace rato en el Olimpia con varios dirigentes, con varios presidentes. Sí. No. Él estuvo con Brunote. Brunote ha pasado a ser gerente en la época de Cardona. De Cardona y continúa. Ahora va contigo con Trovato no estuvo. Con Trovato, él estuvo muy de cerca. Estuvo cerca. Todavía no formó parte de la comisión directiva, pero él ya empezó. Él inició su carrera prácticamente por lo menos para tener alguien que hable del Olimpia ahora, como el que antes hablaba y te daba informaciones y estaba siempre dando espacio, era el presidente de Cardona. No sabemos cómo se va a mover Coto ahora, pero el que siempre estuvo y tuvo un sí para los medios ha sido Malte Melgarejo. Sí, yo creo que están dejando por ahí el doctor... Wildo Almirón, que tiene su... Pero más bien va a tocar temas relacionados a la asamblea. El que siempre habló mucho también con nosotros y con la prensa es el doctor Julio Jiménez, que hoy va a ocupar un cargo, no digo más importante, pero ya hoy es integrante de la comisión directiva. Y va a estar muy de cerca del departamento de fútbol. Me dijeron que ese se va a meter en fútbol. Va a estar dentro del departamento de fútbol, por lo menos ahí. Y va a ser una de las palabras representativas dentro de la dirigencia.